Estamos con el doctor Rafael Enrique Aguilera Portales, catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Acaba de presentar aquí en la ciudad de Morelia su obra Una nueva enseñanza de la filosofía, que se publica en coautoría con Sergio Jiménez Cruz. Doctor Rafael, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Morelia. Igualmente, muchas gracias por esta invitación. Estamos aquí para platicar hoy sobre el libro La filosofía. En términos generales, sin duda, una ciencia compleja, una ciencia que puede asustarnos de repente, y hoy estamos hablando de una nueva enseñanza de la filosofía. Platícanos por qué surge la idea de esta publicación. Bueno, la idea surge un poco para cubrir un poco o contribuir de alguna forma a una laguna existencial dentro del mundo editorial, de libros, de texto, de filosofía, de libros que son muy densos conceptualmente, muy cargados de teoría, pero con pocos recursos didácticos, curriculares y pedagógicos que puedan servir al docente precisamente para impartir la materia, ¿no? Entonces, dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje, la necesidad de proporcionar precisamente todos estos tipos de materiales curriculares que son imprescindibles precisamente para mejorar la calidad educativa, la calidad de la enseñanza de la filosofía, en este caso, ¿no? De esta materia, que es una materia fundamental, ¿no? Dentro del conjunto del resto de disciplinas y del conocimiento, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta obra? ¿Qué trabajo, experiencia, investigación? Son dos autores que conjuntan esfuerzos para ofrecer una herramienta, sin duda es una herramienta para la educación. Sí, el profesor Sergio Jiménez Cruz, pues sí, junto con un servidor, pues hemos tratado de indagar en ejes temáticos, conceptuales, de contenidos básicos que son tratados a lo largo de la filosofía, como el problema de la libertad, el problema de la realidad del sujeto con el mundo, el problema de la organización política, de los modos distintos de poder que se pueden establecer, una serie de problemáticas o temáticas que son tratadas, pero con la innovación o la novedad un poco de utilizar recursos de cine, de literatura, ¿no? Es decir, de apoyarnos en materiales curriculares que el docente pueda utilizar en clase. Y de hecho el libro está más pensado para los docentes que para los discentes, para el alumno. Es decir, está pensado más enfocado en mejorar y capacitar al profesorado de filosofía precisamente con nuevos materiales que puedan ayudar a la enseñanza de la filosofía. Una enseñanza a veces muy anquilosada, muy tradicional, muy densa conceptualmente, muy difícil de ser digerida y procesada por los alumnos, porque la filosofía tiene un grado de abstracción racional muy elevada y esto la dificulta a veces si no se le hace asequible o no se le hace didáctica, ¿no? Y es un poco hacer un intento de crear una filosofía menos profesional, menos academicista, menos especializada y más humanista, más cercana, más didáctica a los alumnos, ¿no? Un poco más romántica para que motive realmente a aprender ese conocimiento, ¿no? No sé, decía Immanuel Kant, no se aprende filosofía, sino se aprende a filosofar, ¿no? A razonar, a reflexionar, y ese es el objetivo último de la filosofía, ¿no? Enseñar un poco a que los discentes razonen o los alumnos razonen precisamente en función de todos estos materiales de trabajo curriculares, ¿no? Donde se desarrollan destrezas, capacidades, competencias cognitivas, emocionales, actitudinales que son imprescindibles dentro de la enseñanza, ¿no? De la filosofía. Sobre todo podríamos pensar en rescatar esa utilidad que tiene el aprendizaje de la filosofía para el individuo en términos generales. Ha sido muy común escuchar en estudiantes filosofía y verlo como un dolor de cabeza, sí. Pero sin duda hay una utilidad, doctor, que tiene para el desarrollo pleno. Pues una democracia avanzada y en procesos de transición democrática, en caso de México y de América Latina, sí se precisa precisamente de una ciudadanía ilustrada, culta, formada, con capacidad de juicio racional, con capacidad de juicio político, con capacidad de reflexión crítica, autónoma, y esto es fundamental. Entonces, si algo sirve la filosofía, es precisamente para enseñar a pensar de forma autónoma, crítica, reflexiva,
elaborando juicios valorativos, ¿no?, respecto a muchas cuestiones, ¿no? Entonces, si hay un objetivo actitudinal fundamental de esta enseñanza de la filosofía, en el libro se refleja muy bien, es precisamente esa educación para la ciudadanía o educación para la democracia, ¿no? O sea, no hay una sociedad democrática si no hay una sociedad educada, ¿no? Y la sociedad educada o educadora, en este caso, tiene que ser también, toda sociedad democrática es una sociedad también educadora, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí la utilidad de la filosofía, ¿no?, enseñar a pensar por uno mismo, ¿no?, el laudere sapere, atrévete a pensar y razonar por ti mismo, y empezar a crear ciudadanos, ¿no?, que es lo que nos falta en nuestras democracias jóvenes, ¿no? En términos muy generales, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Hay un índice temático propuesto y en torno a ese índice temático yo creo que hay 3 niveles de formación. Una formación científica, filosófica, porque se abordan también problemas científicos, cognitivos, una formación humanística, pero también una formación estética, ¿no? Yo creo que esas 3 líneas son las que... Y todo eso elaborado desde la educación en valores o educación en actitudes, ¿no?, del alumno, ¿no? Entonces, la propuesta de los temas, el índice temático, pues, ¿qué es los saberes epistémicos? Diferenciar por la filosofía del mito, de la magia, de otros saberes, ¿no?, que están, de la religión, ¿no? El sentido de la vida, de la existencia, ¿no?, abordada un poco dentro de ese problema, la naturaleza humana, dentro de sus problemas de cognición, de emociones, relaciones con las emociones, en las formas, distintas formas de gobierno, cómo se articula el Estado de Derecho, las leyes, el problema de la organización política, el problema de la relación del hombre con la sociedad, la relación del hombre con el mundo, los modos de conocimiento científico, las garantías del conocimiento, del lenguaje, el sentido de la historia, los conceptos de libertad y, por último, la expresión artística, estética. Es un poco los contenidos temáticos o conceptuales que se abordan en el libro, ¿no? Así es, y que sin duda cada uno podría todavía desarrollarse mucho más. Daría para más. Daría para más, claro. Así. Y de hecho esperemos que haya revisiones del libro en breve, ¿no?, porque esta es la primera edición, ¿no? Ajá. Ya mencionó usted, está dirigido más a los maestros, pero pues no se limita tampoco. No se ¿Quiénes limita. más pueden acceder o interesarse? Cualquier persona que quiera hacer un acercamiento a este modo de conocimiento imprescindible para una sociedad democrática y avanzada, ¿no? O sea, cualquier persona general que quiera, porque además pues está tratado los temas de forma muy amena, didáctica, muy cordial, y eso le hace un atractivo, un plus de atractivo al libro, ¿no? Entonces, junto con pues todo el despliegue estructurado en mapas conceptuales, recursos didácticos, propuestas de películas, propuestas de materiales curriculares que creo que pueden servir también a cualquier persona, no solo un profesor o un alumno, ¿no? Como sociedad, ¿qué tanto hemos sido capaces de interesarnos por estos temas que son fundamentales? ¿Qué tanto hemos aceptado o relegado, en su caso, el acceso a este tipo de tema, a esta ciencia? Pues tenemos en nuestra historia, en la historia del conocimiento, ha habido una especie de marginalidad o desprecio o discriminación hacia el saber filosófico, ¿no? El saber científico, tecnológico se ha desarrollado mucho, pero la cultura la cultura científica de alguna forma ha relegado a la filosofía hacia un espacio marginal, ¿no? Entonces yo creo que el libro tiene tiene historia de la ciencia, teoría de la ciencia, epistemología, noseología, o sea, sí realmente aborda contenidos científicos, porque filosofía y ciencia han ido estrechamente a lo largo de la historia, unidos, ¿no?, y muy vinculados, ¿no? Entonces no se pueden fragmentar en dos culturas antagónicas independientes, sino todo lo contrario. Entonces, yo creo que el libro también pretende reivindicar ese aporte de la filosofía con respecto a la ciencia y sobre todo a las humanidades que no han tenido un extraordinario desarrollo en nuestros países. Y yo creo que el gran problema de fracaso
educativo y de fracaso también social y de fracaso escolar y de fracaso incluso criminal, de delincuencia, de inseguridad, proviene también de que nuestro sistema educativo ha marginado este saber y de alguna forma no ha formado ciudadanos, ¿no? Entonces, no formar ciudadanos desde estos conocimientos, esto tiene un costo elevado, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Y no hemos sabido ver, hemos desarrollado pues, una sociedad muy tecnocrática, muy pragmática, muy cientificista, pero muy poco humanista, ¿no?, y muy poco humana en el sentido pleno de la palabra, ¿no?, el papel que ocupan las humanidades en el conjunto del saber. Entendiendo que el saber y el conocimiento es integral, holístico, totalizante y que no hay esa fragmentación de saberes que estamos con el nivel de especialización al que hemos llegado, ¿no?, generando, ¿no? Entonces, que tenemos que descubrir, y esta es un poco la contribución del papel de la filosofía, ¿no?, a generar una visión más integradora del ser humano y más cercana a los valores y a las necesidades que tiene el ser humano, ¿no? Sí, y en consecuencia, cómo contribuye al pleno desarrollo. Al pleno desarrollo, efectivamente, al pleno desarrollo de la libertad, de la personalidad humana, ¿no?, Del ser humano. Del ser humano. Y bueno, pues sin duda un paso importante y fundamental el presentar a la sociedad, ofrecer esta obra que puede o pretende empezar a romper con esta inercia que se llevaba. Precisamente, sí. Se trata un poco de romper con esta línea o esta inercia y generar precisamente un diálogo entre los saberes, entre los conocimientos, que siempre han estado históricamente integrados, ¿no? O sea, cuando pensamos en Galileo, Kepler, Newton, Leonardo da Vinci, Miguel Servet, por ejemplo, Newton, no podemos hablar de meros científicos, también son filósofos, también son pensadores, o sea, ciencia y filosofía han estado estrechamente ligados históricamente, ¿no? Empezando por los grandes físicos, cosmólogos, fisiólogos, astrónomos de la antigüedad hasta los más recientes de la modernidad y de la edad contemporánea también, ¿no? Pues felicidades, doctor. Este libro ya fue presentado aquí en la ciudad de Morelia, en el Congreso Estatal de la Asociación de Bibliotecarios del Estado de Michoacán. Y bueno, pues aquí pondremos los datos para quienes estén interesados en conseguirlo, comprarlo. Por aquí pueden ponerse en contacto con Ediciones Papiro Omega. Doctor Rafael Aguilera, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Gracias.